Noticias, transmitiendo a través de Estudio 99.1 FM y Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 del AM. Me da muchísimo gusto recibir aquí en los estudios de Nuestras Noticias al senador Gustavo Madero. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, con el gusto de estar aquí y platicar contigo y tu auditorio. ¿Qué tal durmió? Bien, tranquilo, muy a gusto, muy contento. Levantaron muy temprano su gente de Sí, sí, así comunicación, es la raza, que, fíjate, abusa de que uno. piensa que no descanso, dígales. Pero bueno, hay temas muy interesantes, muy No, con mucho gusto, importantes. claro que sí. Comentábamos hace algunos instantes y damos a conocer la declaración del gobernador en conjunto con los productores del estado de Chihuahua, los Sí, auténticos productores, es correctísimo los agricultores. esa distinción, porque ha habido muchos que se montan en estas demandas legítimas para tratar de llevar el agua a su molino, Ricardo, y de capitalizarlo y meterle pues desviar mucho Le metieron mucho ruido innecesario. sí, sí, necesario, incluso desde provocadores hasta oportunistas políticos y agitadores políticos también, para desviar un poco la atención. Y le estaban dando en la torre el movimiento, un movimiento muy auténtico que la ciudadanía abrazó, apoyó, que las autoridades, los alcaldes, diputados respaldaron siempre y estaban queriendo generar encono y división entre nosotros, cuando pues el tema es unirnos para defender el agua de Chihuahua ante la Federación, ¿verdad? Y ya se logró eso y me dio muchísimo gusto ese anuncio que hizo ayer el gobernador del estado, Javier Corral. No había un solo grupo, se metieron priistas, morenistas, creo que desvirtuaron esta situación que a final de cuentas, cuando la cuestión se politiza o se polariza, se confunde la misma ciudadanía. Totalmente. Mira, primero, los agitadores, los violentos, los que incendian casetas, edificios, camionetas, pues que no es así, la gente de Chihuahua no somos así, nosotros somos gente más, pues hemos tenido hasta resistencia civil, huelgas de hambre y todo, pero por la buena, con la fuerza de la razón y de los argumentos. Pero también es- uno lo veía, ¿por qué toman el Palacio del Estado, el Palacio de Gobierno, y por qué no toman con agua? Si el Palacio de Gobierno no es el que tiene la capacidad de abrir o cerrar las válvulas, es con agua, ¿verdad? Desde ahí se veía que estaban muy dirigidos para desviar la atención y que no se fueran contra el gobierno federal, contra el presidente Andrés Manuel o contra Morena, sino utilizarlo para pegar aquí al gobierno del estado y echarle un raspón político o aprovechar y lucrar políticamente frente a las próximas elecciones. Ahí es donde se desvirtúan estos movimientos y la gente se confunde, como bien dice Ricardo. Afortunadamente ya se esclarecieron las aguas, como en la Biblia se separaron las aguas de un lado y de otro, y quedaron muy claros los que están buscando defender auténticamente los intereses, buscar la gestión ante la federación, que es donde hay que tocar las puertas con fuerza, y el gobernador pues los apoya con todo y dice: aquí nos quedaremos hasta que nos abran y nos escuchen, lo cual es una señal muy potente de ese gobernador valiente, bragado, que ha distinguido su administración. Oye, pues ayer lo decían los productores, Hey. no es competencia del gobierno del estado, sin embargo, pues el único que los ha escuchado y que les abrió la puerta y que dijo vamos a platicar fue el gobernador. Efectivamente, es una cuestión de carácter federal, en donde nadie agarró las riendas ni le dijo aquí estoy, los Pero escucho. fíjate, lo acabas de decir, el único que los ha escuchado es el gobernador. Y todavía tú veías las redes sociales inundadas de que el gobernador se esconde, el gobernador, espérame, güey, pues si el gobernador desde el primer día, hasta el último momento ha estado con ellos, con esa definición de primero se defiende, se garantiza el agua por los productores y los propietarios de derechos de uso de agua de uso agrícola, y después se cumple el tratado. Esa fue la primera definición y esa no ha cambiado. Pero cuando llega un momento en que se encausan las protestas
contra las casetas del gobierno del estado, las instalaciones del gobierno del estado, los edificios del gobierno del estado, a quemar el registro civil, el registro público de la propiedad, hacer un daño patrimonial. Pues es cuando ya veías que estaban desviando este movimiento hacia un lado totalmente artificial. Se retoma esto, se logran decantar las aguas y saber quiénes son los productores auténticos, y el gobernador asume ese liderazgo, y ahí van, ahí están con esas declaraciones de ayer, con esos compromisos de ayer. Y creo que la propuesta, la solución es viable, ¿no? Y yo no creo que el gobierno federal se pueda negar a que ya el 40 o los 40 millones de 40 metros millones que cúbicos. faltan es lo único, y ahí es de aquí al 23 de octubre, ¿verdad? Y después empieza el próximo ciclo de contabilidad quinquenal con el Tratado Internacional. Yo creo que es muy factible, es muy atendible y no habría razón. Y con agua, la verdad, pues ha actuado con mucha opacidad, no da la cara, no explica. Cuando es tan fácil, hombre, decir, oigan, si hay agua, como le informa el presidente Andrés Manuel, Blanca Jiménez le dice, no, si yo le digo que si hay agua, pues que vengan aquí y lo expliquen, ¿verdad? Porque no logran convencer aquí a los agricultores. Y pues como tú sabes, estamos en una temporada de un año de secas fuerte, más del 80%. Todos los temporaleros se perdieron, ya ni el frijol ni la avena, deja tú el maíz. Y entonces, pues se ve un estrés hídrico muy fuerte en el estado. No ha llovido, las lluvias se han tardado, y pues la extracción sin explicación, sin dar la cara, pues parece que nomás violenta como una relación que debe de resolverse por la vía pacífica del diálogo. Fíjate un dato que yo no tenía y para mí fue muy ilustrado. El tratado pues lleva 76 años, desde 1944 a la fecha. El tratado se empezó a contabilizar desde hace 66 años, cuando se hizo la presa Falcón, y entonces empezó a llevar esta contabilidad. No es del 44, sino desde el 54 cuando se empieza a hacer la contabilidad. Pero nunca en estos 56 años se había utilizado el agua de las presas de riego para pagar el tratado. Yo pensaba que sí, que de ordinario se utilizaba. Oye, le falta agua, pues mándale, le abres el chorro, la llave. Pues no, siempre son con escurrimientos, siempre son con las lluvias, las demasías que se llaman, pero no utilizando el agua que tiene dueño, porque las presas se hicieron para regar los distritos de riego, ¿no? Las 80,000 hectáreas, y esas tienen concesionarios, o sea, el agua, se te dan derechos de uso de agua. Entonces, cuando tú estás abriendo esa llave, estás utilizando no el agua que tiene propósito para pagar el tratado, porque antes no había presas, se usaban con los escurrimientos, y durante todos estos 56 años así se hizo. Y esta es la primera vez que se hace abriendo las compuertas. Y se hace de una manera muy violenta, torpe, autoritaria, mandando a la guardia, no dando información. Entonces sí fue un manejo muy desasiado, muy de mucho encono, eh, pudiéndose evitar esto, y con un diálogo y cumpliendo los acuerdos, porque sí hubo mesas de diálogo, pero no se cumplieron los acuerdos. Esta es la tercera vez que se dan enfrentamientos en este mismo año por el mismo tema, porque pues decían una cosa y les valía gorro, y al rato te mandaban primero 200 de la guardia y luego 400 y luego te mandaron al ejército, y luego pues ya vinieron las tomas, y iba escalando de una manera muy triste, muy preocupante. Se tomaron pues las carreteras, las vías del ferrocarril, y estaba lastimando a mucha gente innecesariamente, precisamente por esta manipulación de un movimiento auténtico, ¿no? Se rescata, se reencausa, y creo que también los que hubo mucho abuso y destrozo, pues tienen que dar la cara y pagar las consecuencias, porque también si hubo delitos ahí, habrá que enfrentarlos. No mandan a la Guardia Nacional para cuestiones de seguridad, pero para reprimir a los productores y agricultores, Es el sí. colmo, es el colmo. Ayer estaba viendo, fíjate, el problema de la inseguridad que mencionas, pues es el principal tema. No le hemos podido dar la vuelta ni con la Guardia Nacional, ni con nada. Y sigue creciendo, sigue lastimando mucho. Aquí en Ciudad Juárez, estaba escuchando ayer que cuando
se dio el principal problema en 1910, pues cuando Felipe Calderón viene aquí y se arman muchas mesas. Estaban aquí entre 6,000 a 10,000 elementos de Entre federales, federales, entre federales, ejércitos. ejército y todo. Y ahorita tenemos entre 300 a 600. Pues no hay manera. Y luego los usas para, para otras cosas, Sí, para, para detener a los para detener a los migrantes. migrantes. Detener migrantes o contener a a los que protestan en las casetas, ¿verdad? Entonces, sí estamos ahí en un problema grave de falta de recursos humanos, materiales, financieros, de coordinación, y mientras eso no se reencauce también, pues vamos a seguir padeciendo un problema de inseguridad en Juárez y en todo el país. En la campaña de el senador Gustavo Madero, ahí en esta misma silla, en Ey, el noticiero de mediodía, ey, me decía, insistía mucho el senador. Yo ey. le dije, pues, ¿por qué tanto insisten que Andrés Manuel es un peligro para México? Sí, hombre. Fíjese, después lo entendí. No, mira, sí, sí, Después fíjate supe que por qué. te voy a ser franco, pues, Andrés Manuel López Obrador lleva muchos años en la política, empezó en el PRI allá, cuando Echeverría era el presidente, este, y ha tenido muchas etapas. Y uno dice, ya que llega a la presidencia de la República, ya con poder, ¿cómo va a ser él? ¿Cómo va a actuar? Porque pues no es lo mismo atrás que en ancas, dicen, ¿verdad? No es lo mismo ser candidato y andar buscándola que ya sentarte y poder hacer lo que tú quieres, porque con todo el apoyo que tuvo, un bono democrático que yo te diría ni Fox tuvo tanto, porque Fox nunca tuvo mayoría en las cámaras, ¿no? Y sí, tuvo mayoría en ambas cámaras y hoy tiene mayoría en 20 congresos locales. Entonces lo que diga Morena se puede hacer. Y se le pegó el flotador. Quiso seguir siendo candidato y no ser presidente de la República, pudiendo ya estaba sentado, ya tenía todo. Y se la pasa diciendo, no, dividiendo el país, en los buenos y en los malos, en los liberales, los conservadores. Malo, malo, malo. Y luego tú dices, bueno, pues eso, pues porque traía el chilito y quería soltarlo y decir, se los dije. Pero va a tomar buenas decisiones, el vato se la va a pasar haciendo puras cosas fregonas y le van a dar resultados. Y ni una, Ricardo, no le ha pegado a ni una. Decía el vato, no, hombre, yo voy a ser tan honesto cuando llegue a la presidencia, voy a ser tan austero, voy a combatir la corrupción que me va a sobrar lana a lo güey, me van a salir dinero de las orejas, me van a sobrar 500,000 millones de pesos desde el Hasta primer cifra año. tenía, sí. 500,000 millones decía. ¿Sabes cuántos le sobraron el primer año? Cero, le faltaron 200,000 millones. Teniendo el presupuesto de cualquier presidente de la República de la historia, 6,300,000 millones de pesos, le faltaron 500,000. O sea, ¿qué quiere decir? Que se chutó 6,500,000 millones de pesos. ¿Qué tuvo que hacer? Pues encontró que había un fondo de estabilización de recursos presupuestarios, me echó mano de ese cajón y saca de ahí y con eso libre el año, ¿no? Pero viene el siguiente ejercicio y no le empieza a alcanzar. Y hace recortes para lo que se mueva. Recorta para todos lados y no le alcanza. Ahorita sigue buscando los cajones ahí del Palacio Nacional y se encontró uno que son los fideicomisos. Entonces está desbaratando los fideicomisos, los está volviendo líquidos para volverlos gasto corriente. Y son fideicomisos de todo, desde investigación científica, deporte, educación, etcétera, ¿no? Pero ¿Le pellizcó todo, al Fonden también? No. todo, no, ¿Sí? lo quiso, todavía está en veremos si se lo chuta o no. Ahorita está en la Cámara de Diputados ese debate. Pero ya, lo que te digo es que no le ha pegado ni una, no le pegó a los ingresos presupuestales. Dijo, vamos a crecer, digo, al doble de lo que vienen creciendo todos los presidentes los sexenios pasados. Y pues no creció ni el primer año, veníamos decreciendo
menos 0.03% el primer año, y este año ya va a ser menos 10 o menos 12%. No es por el COVID, ya veníamos mal. El COVID vino a echarle todavía otro balde de agua fría y va a estar más duro. Pero malas decisiones frente al COVID han hecho que la recesión sea más profunda y más duradera que lo que ha sido o va a ser en otros países. Tampoco le ha salido el tema de la inseguridad. Eso de los abrazos, no balazos, y las abuelitas que les digan a sus nietos que se porten bien Ya ves cintarazos, y que le den cintarazos. No, chanclazos. hombre, pues ni el combate a la corrupción, pues ahí están sus propios carnales que no dicen ni pío, ¿verdad? Porque ni para dónde. Tómale, torpedearon todo, o sea, no le ha salido una. Entonces el vato dice, no, hombre, pero yo voy a combatir la pobreza, voy a combatir las desigualdades. Pues no, ahora va a aumentar el número de pobres como nunca. 10 millones de nuevos pobres este año. 10 millones. Entonces sí está canijo, pero no hay que subestimarlo porque lo que sí sigue teniendo es una popularidad canija. No sé cómo le hacen los que le creen, pero le creen. Y pues Pero bueno, ya pues son cada menos, ¿no? quien. Son menos, yo sí creo, pero siguen siendo muchos. Y yo digo que Andrés Manuel tiene menos popularidad, pero concentra más poder. Y eso lo vuelve más peligroso, porque tiene menos popularidad, se ha perdido como 20 puntos. Empezó en los 60, está en los 40. Morena está cayendo, pero ningún partido otro está creciendo. Eso también es preocupante. Pero el presidente está agarrando toda la lana, todas las facultades, todas las designaciones y al ejército como su fuente de poder. Y eso a mí me pone muy, muy nervioso, que utilice ya al ejército, a la marina, para tareas civiles, siento que no está bien. Ninguna democracia en el mundo, Ricardo, ningún país democrático utiliza el ejército para que administre el aeropuerto de la ciudad, de ningún aeropuerto del mundo está manejado por militares. Pues es que la Guardia Nacional también fue como la creación de una policía propia, ¿no? Sí, pues era desbaratar todo lo que venía de antes y crear lo suyo con su propio sello y hasta su propia aguilita, ¿verdad? Traen la aguilita, el águila juarista. Porque la gallardía de la Policía Federal se perdió en, pues yo no sé qué elementos contrataron para la Guardia Nacional. La guardia, yo creo que una guardia nacional es una idea buena, pero en realidad esta es una simulación. Son gente del ejército que nomás les cambiaron el uniforme, y no hay un propósito de hacer una policía civil, que las guardias nacionales cuando hay en el mundo son civiles, no dependen del ejército, ni son el ejército, con uniforme. Hay guardia civil en España, hay guardia en Chile, los carabinielis en Italia. Son modelos que complementarios, están bien, pero no son civiles y obedecen a mandos civiles. Y aquí no se ha utilizado esa figura. Y es una tristeza porque estamos echando a perder el modelo de cómo salir adelante, fortaleciendo y capacitando a las policías civiles, que es donde está la solución. Ahorita que comentaba usted de los 10 millones de nuevos pobres, Ey. entonces los pobres se van a la extrema pobreza, Sí, 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 sí. porque era un cinturón que no Aumentan. existía. No, no, sí. Sí, sí. Sí, la verdad es que 10 millones de personas van a dejar de tener ingresos suficientes para adquirir el ingreso básico que establece el Coneval. 10 millones de personas en este año. Y, y el gobierno no está modificando nada de lo que venía haciendo. Tiene el mismo presupuesto y el mismo gasto como antes de la pandemia, antes de que el presupuesto se hizo en noviembre del año pasado, nos apareció la pandemia en febrero o marzo y no se ha modificado nada del presupuesto. Es como si tú tuvieras una familia grande y haces tu organización de tus gastos para todo el año, se te enferman más de la mitad de tus hijos y tú sigues gastando igualito. Así está sucediendo en el país.
mm, hay tanta soberbia que no quieren ni modificar, decir, oye, pues le bajo aquí para poderle destinar más a salud o para darle más apoyos a la raza que perdió el ingreso, el empleo. En todo el mundo se está haciendo esto, Ricardo, en todo el mundo. Hay programas de apoyo emergente a la población que pierde sus ingresos. En Estados Unidos no se diga, 7 trillones de dólares, eso sí se fueron jefes. Ellos lo pueden hacer con mayor facilidad, pero hay países como iguales a los nuestros, en América Latina y en Europa, que igual están destinando entre el 10 y el 20% del PIB, no el presupuesto del PIB, para atender a la emergencia económica, con programas de transferencias para apoyar a las personas que dejan de tener ingresos y para apoyar al sector salud. Pues el Eso no se ejemplo está es lo que está haciendo. haciendo el gobernador Javier Corral, Sí, aquí se porque ese destinaron, ejemplo estatal no sí, se hizo a fíjate, nivel federal. fíjate, el gobierno de Chihuahua pues entró quebrado con 50,000 millones de pesos de déficit. Empezó a enderezar el barco ahí, apretándose el cinturón. Empezó a anunciar muchas obras, y ahora sí vamos a cerrar el sexenio pues inaugurando y haciendo obras. Y se vino la pandemia y el gobernador sí hizo una readecuación presupuestal por 3,400 millones de pesos. Es el mayor monto de cualquier gobierno del estado del país asignado a un programa emergente. Y hay estados que tienen el doble o el triple del presupuesto que tiene Chihuahua, o el cuádruple, como el Estado de México, como Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco. Son estados que reciben mucha lana. Nosotros tenemos mucha menos lana y se reasignaron 3,400 millones de pesos. La verdad es que sí se puede, pero pues se necesita voluntad y, y apertura para entender que la realidad cambió y tú tienes que cambiar, ¿verdad? El gobierno federal es como voy derecho, no me quito y si me pegan me desquito, ¿verdad? Así decíamos de Sí. chavalitos. Y así se fue, o sea, no. Así sigue, deja tú, así se fue, y seguirá tan campante. No, no sé si hay un problema de percepción. El síndrome del espectro autista, pues son las personas que no hacen una conexión con la realidad y viven su propia realidad, ¿verdad? Algo así se me afigura que tiene el presidente Andrés Manuel, que trae sus propios datos, su propia realidad. Es muy bueno para comunicar, es muy hábil, tiene muchos recursos, ha concentrado tanto poder y recursos como ningún presidente, pues tuvo muchos votos, entonces tiene eh, muchas mayorías en los congresos federales y estatales, eh, y lo está haciendo con un modelo que es el populismo. El populismo, Ricardo, no es una ideología, el populismo es una forma de hacer política. Y hay populistas de derecha y hay populistas de izquierda. Él quiso ser un gobierno populista. ¿Qué quiere decir esto? Pues una forma de hacer política en donde divides a la sociedad en buenos y malos. Tú dices que tú eres el que defiende a los buenos y te dedicas a poner y exhibir a los malos y a mantener las lealtades a través de una serie de programas que te generan clientelas, ¿no? Y en vez de querer solucionarle la vida a los pobres, lo que quieres es que sigan siendo pobres para que sigan dependiendo de ti. Claro. Entonces, no desarrollas capacidades de la gente, das apoyos y transferencias que son muy buenas, pero no estás generando un desarrollo humano para que estas personas cada vez puedan tener y valerse todos por sí mismos, que es lo que las personas quieren y aspiran, ¿verdad? Entonces, cada vez más dependen de este recurso y esto le da su fortaleza. Así se está haciendo pues, en muchos países del mundo y desgraciadamente yo no conozco un país del mundo, Ricardo, que haya superado el nivel de pobreza a través de puro repartir dinero. Tiene que haber algo más, tiene que haber crecimiento, tiene que haber desarrollo de capacidades que no los está habiendo.
unas políticas sociales integrales con visión de derechos humanos y no con esta visión asistencialista, clientelar y populista. Senador, finalmente, no puedo dejar de pasar el interés, lo platicamos la vez pasada vía telefónica, que ha tenido el senador en que se reactive la economía, porque la pandemia, pues así como a nivel federal, aquí a nivel estatal nos la partió. ¿Qué hizo el senador? ¿Qué gestiones hizo el senador para que parte de este sector mejorara? Mira, primero, ya van varias veces que vengo aquí a Ciudad Juárez, he platicado con los sectores más afectados, estuve, por ejemplo, los restauranteros, los del servicios, los de centros nocturnos, centros de convenciones, todos ellos están muy afectados, en especial porque pues la gente primero estuvieron cerrados más de 3 meses y luego empiezan a abrir con algunas restricciones y la gente no tiene dinero. Entonces hemos hecho gestiones para la extensión de los horarios que puedan tener los restauranteros, pero también para hacer deducible el gasto, el consumo de las personas y los negocios en los restaurantes. Porque esto sería un incentivo, Ricardo, para que la gente vaya y consuma. Están muy lastimada la gente de los restaurantes, se les cayeron las ventas y muchos han mantenido la plantilla laboral, pero en un costo enorme. Y por eso creo que es importante ser solidarios y dar un incentivo a que la gente que vaya y consuma, pueda deducir ese consumo en sus impuestos de manera anual. Son algunos pequeños apoyos. También estamos presentando una para la deducción de las colegiaturas, Ricardo. Esa la presento el día de mañana. Esa es pues son como estar pendiente de cómo ayudarle a la población en estos momentos que va a caer mucho los ingresos de las personas. Yo les pido que seamos muy cuidadosos con el dinero, porque va a faltar mucho dinero, va a haber recortes de dineros de los gobiernos del presupuesto, pero también las empresas van a tener menos dinero, van a tener menos ingresos, y las familias menos ingresos, y los trabajadores, algunos, pues ya sea porque si están en la economía informal, generarán menos ventas o otros hasta incluso perderán su trabajo. Por eso hay que ser muy sensibles, solidarios, entender que esto todavía le falta, Ricardo, todavía no. El presidente se la pasa diciéndonos que ya pasó lo peor, que ya planamos la Todos los días. curva, pero todavía le zumba un poquillo hasta que no nos llegue la vacuna, esto no va a volver a la normalidad y hay que prepararse para aguantar la ola. Esta ola nos va a pegar a todos, algunos están con más oxígeno en los pulmones que otros, pero todos tenemos que aguantar que pase la ola y volver a recuperarnos y para esto hay que ser muy solidarios. Se quedan muchos temas, senador. Sabemos que trae una agenda muy apretada, tan así que la empezó desde muy temprano. Sí, Ricardo, muchas gracias por Y tu... esperemos que la próxima visita a Juárez aquí nos acompañe de nuevo y terminar Sí, con señor. muchos Muchas temas. felicidades por tu trabajo, tu programa, tu trayectoria, Ricardo. Mis respetos, del periodismo, de la comunicación, y es un gusto estar en tu programa siempre. Gracias, senador. Que tenga buen día. Gracias.